Nos corresponde hoy continuar con el tema de programación lineal. Vamos a ver lo que es métodos de transporte y métodos de asignación. En la tarea que se les dio, habían algunos ejercicios del método de transporte. Sin embargo, muy rápidamente, y van a tener que hacerlo ustedes como trabajo en clase, ahora, para entrega antes de las 9 de la noche, 3 ejercicios. No van a plantearlo, yo se los voy a dar planteado. Lo que tienen que hacer es establecerlo en Excel y conseguir la respuesta a través de Solver, ¿verdad? Que la programación lineal, recuérdense que era un modelo matemático, que lo que nosotros íbamos a manejar era pasar todo a ecuaciones, en donde teníamos variables, una función objetivo que podría ser minimizar o maximizar, y teníamos una serie de limitantes o restricciones que el mismo problema se los iba generando. Ahorita vamos a entrar a ver métodos de transporte, asignación y transbordo, que son, digamos, lo mismo, pero que tienen alguna particularidad del manejo de eso, ¿verdad? Aquí le llamamos métodos de transporte o problemas de transporte. Si yo tengo un almacén, yo puedo distribuirlo a X cantidad de pulperías. Yo podría mandarle a las pulperías que están en el cantón central de Limón, podría mandarlo al cantón de Matina, podría mandarlo no solo a cantones, sino a provincias, podría sacarlo a nivel internacional, pero todo tiene, digamos, un análisis de cuánto me cuesta, si está más cerca, si está más largo, los recorridos, el hecho de esas mismas distancias. Entonces, la intención es que vamos a plantear algunos ejercicios en donde va a implicar este método, ¿verdad? Que vamos a tener lugares de destino y, y de origen. Entonces va a salir de un lado y va a llegar a otro lado. ¿A cuántos lados puede llegar y de cuántos lados puede salir? Eso va a depender de lo que te diga el problema. Pero en general conforman lo que es el método de transporte. Veámoslo acá, por ejemplo, en esta filmina. Pónganse a ver que sean cualquier cosa. ¿Qué te digo? Petróleo. Entonces tenemos de una petrolera P1 y una petrolera P2. Y yo puedo abastecer algunos consumidores. El consumidor 1, el consumidor 2, el consumidor 3. Y entonces yo puedo mandar de la petrolera 1 al consumidor 1, al consumidor 2 o al consumidor 3. De igual forma, de la oferta 2 puedo llegarle a cada uno. ¿Ven? Pero en este caso, tienen diferentes costos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo, sabiendo que la petrolera tiene una oferta de tantos barriles, la petrolera 2 tiene esto, y los consumidores tienen diferentes, digamos, demandas de ese consumo? Entonces, ¿de a dónde lo compro? Si lo compro todo de la petrolera 1 o una parte de la petrolera 1 y otra parte de la petrolera 2. Entonces, el problema de transporte, lo que vamos a tener es como un tipo de matrices en donde tenemos tantas filas y tantas columnas, ¿verdad? Y que nosotros vamos a tener fuentes y destinos, ¿verdad? Y vamos a tener una infinidad de variables, ¿verdad? Pero que también van a convertirse en restricciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué restricciones habría? Que no puede ser más de 80,000 la compra del consumidor 1, ni más de 70,000, ni más de 90,000. Y la oferta no puede ser mayor a 120,000 o 160,000. Bueno, en eso consiste el hecho de la redistribución. Entonces, el modelo lo que va a hacer casi que en todo va a ser minimizar el costo, minimizar el recorrido. Casi que todas van a ir en función de eso. Desde un elemento hasta X elemento. ¿Cuántos son? No sabemos. Eso va a depender de lo que tenemos. Y siempre va a estar sujeto a restricciones principalmente del tipo menor igual. ¿Ok? O igual. Y
la de no negatividad siempre va a ser mayor o igual. Ok, acá por ejemplo tenemos, como te digo, estos 3 ejercicios lo van a hacer ustedes. Yo ahorita les mando la plantilla con los 3 ejercicios. Únicamente para que ustedes rellenen y elaboren la respuesta. Recuérdense que lo que les voy a dar son ya resuelto el problema, ya planteado el problema. Por ejemplo, acá habla que la Municipalidad de Tres Ríos administra la distribución de agua en cierta región geográfica grande. La región es bastante árida, por lo que el distrito debe comprar y traer agua desde fuera de ella. Las fuentes de esta agua importada son los ríos 1, 2 y 3, y la municipalidad revende el agua a los usuarios de la región. Sus clientes principales son los departamentos de agua de las ciudades A, B, C y D. Es posible hacer llegar agua a cualquiera de estas ciudades desde cualquiera de los 3 ríos, con la excepción de que no hay forma de abastecer a la ciudad D con agua del río 3. Ahí ya tenemos una limitante. Sin embargo, dada la distribución geográfica de los acueductos y las ciudades en la región, el costo del abastecimiento para el distrito depende tanto de la fuente como de la ciudad a la que se abastece. En la tabla siguiente se dan los costos variables por cada acre de pie de agua para cada combinación del río y ciudad. A pesar de estas variaciones, el precio que la municipalidad cobra por acre pie es independiente de la fuente de agua y es el mismo para todas las ciudades. ¿Ok? Entonces, acá nos da una serie de costos. Si nosotros trasladamos del río 1 a la ciudad A, me cuesta 16 el acre pie. Igual para cada uno de esos. ¿Ven? Pero el río tiene una capacidad de 50. El río 2 de 60 y el río 3 de 50. Recuerde que estos son costos y esto no tiene nada que ver con costos. Lo que tiene que ver es con capacidades. Y el mínimo necesario o la demanda de la ciudad es 30, 70, 0 y 10. Pero lo solicitado va entre 50, 70, 30 y infinito. La gerencia de la municipalidad tiene que resolver el problema de cómo asignar el agua disponible durante el próximo verano. En la columna del lado derecho de la tabla se dan las cantidades disponibles en nuestros ríos en unidades de 1 millón de acres de pie. Eso es 1 millón de acres de pie. Dice, plantea el problema para ser resuelto por medio de programación lineal. Si la municipalidad desea que la cantidad de agua enviada del río 1 a las ciudades sea proporcionalmente igual entre todas las ciudades. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que yo puedo decir que tengo X1 a la ciudad A, entonces llamaría X11. Yo podría llamar X1 a la ciudad B, le podría llamar X12. Si yo llego del río 1 a la ciudad C, sería de X1 a X3. Si tengo del río 1 a la ciudad D, llamaríamos X14. ¿Qué tendríamos acá, por ejemplo? Entonces tendríamos de 3 a 3. Entonces sería X33. ¿Cuál sería? X24. ¿Cuál sería? X31. Entonces yo puedo llamarle a cada una de las celdas que componen las filas y las columnas con un valor. A le llamaría X11, X12, X13, X14, X21, X22, X23, X24 aquí, X31, X32, X33 y X34. ¿Ven? Yo puedo ir nombrando o catalogando cada una con una variable. Cuando a mí me dicen 3, 4, lo que significa es que tengo del río 3 a la ciudad 4. Bueno, aquí se lo... ya están las variables, como te dije, ya se las vamos a mandar, ya se las voy a mandar. ¿Qué significa X1? Que va del río 1 a la ciudad A. Y así sucesivamente. ¿Qué significa X11? Que va del río 3 hasta la ciudad C. ¿Ok? Y aquí está la resolución, el planteamiento. ¿Qué es lo que significa con el planteamiento? Lo que dice que la función objetivo va a ser minimizar. ¿Cuáles? Recuérdese que esto tenía un valor, ¿ve? 16, 13, 22, 17.
Bueno, esos son los valores que yo voy a minimizar. O sea, la intención es que sean mínimos. Usted ve X1, le vamos a llamar 16, a X2, 13 y así sucesivamente. Pero están sujetos a algunas condiciones, que yo solo tengo 50 millones de acres para poder sacar el agua. En la otro río 60 y en el otro río 50. ¿Y qué me dice? Que entre las tres ciudades, entre la ciudad A requiere mayor o igual a 30. La ciudad B, 70. La ciudad 3, 0. Hay una combinación, ¿verdad? Entre X4 y X8, ¿verdad? De que va a ser mayor o igual a 10. Igual aquí están las condiciones de cada uno de esos. Esto lo que significa es 0. Porque si usted divide cualquier cosa, una de estas es 0. Entonces, no le pongan mucha atención a la hora que vayan a plantearlo en Excel. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar esto y pasarlo a Excel. ¿Qué van a poner? En X1, 1, en X2, 1, en X3, 1, en X4, 1. Pero recuerden que son X11, ¿verdad? Entonces, tienen que poner en los X4, X5, X6, X7, X8, hasta X11, 0, ¿verdad? Y tienen que plantear la ecuación. Y después irse a Solver y resolver. ¿Preguntas sobre este primer ejercicio? No. Pero una consulta. A partir del X5 es que tengo que poner 0, ¿verdad? En la primera ecuación, sí. Ah, ok, sí. Ya En en la la otra, segunda, sí. por ejemplo, en la segunda, ¿a dónde pondría ceros? De la 1 a la 4 y de Ajá. la 8 a la 11. De la 9 a la 11. Ah, sí, de la 9 a la 11. Ajá, así Ok, sucesivamente. perfecto. ¿Bien? Ok, vamos a ver Gracias, otro método, que es el método de asignación. ¿A qué nos referimos nosotros cuando vamos a hacer problemas de asignación? En realidad es una programación lineal que implica determinar la asignación más eficiente de individuos a proyectos, vendedores, territorios, auditores, a todo lo que ustedes quieran. Vamos a asignarle eficientemente los recursos. Esa es la intención de esto. Es igual que lo que hemos visto, es exactamente igual, únicamente que se le llama método de asignación porque usted va a asignarle siendo lo más eficiente posible. ¿Cuál es el objetivo siempre de la asignación? Va a ser minimizar el costo total o el tiempo de realizar una tarea. Usted es eficiente si usted termina en el menor tiempo y gasta menos recursos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Exactamente igual de lo que hemos visto en los métodos de transporte. Usted puede hacer una distribución de una manera eficiente de esos recursos. Por ejemplo, una empresa de publicidad en expansión acaba de seleccionar a 4 nuevos empleados con capacidades profesionales. 2 son licenciados en comunicación y los otros 2 son diseñadores gráficos, con entrenamiento y experiencias diversas que pueden ser útiles a la empresa. Debido a que las vacantes son de diferentes responsabilidades y considerando las habilidades personales, el Departamento de Recursos Humanos realizó la siguiente matriz en la que se indica el salario que debería pagarse a cada uno de los individuos para las distintas funciones que podrían desempeñar. Entonces, si es un licenciado de comunicación y el puesto que está en el puesto 1, va a ganar $7,000 mensuales. Si está en el puesto 2, 7,250. Y en el puesto 3 no podría ocuparlo. En el licenciado en comunicación 2 podría ganar, y ahí están cada uno, igual están los diseñadores gráficos. La intención es redistribuir estos costos de la forma más eficiente que podamos tener que se cumplan las funciones. Dice que cualquiera de estos profesionales pueden aspirar a los puestos donde se le haya ofrecido una oferta salarial.
La empresa quiere colocar a cada uno de los nuevos empleados en los distintos puestos de manera que la nómina a pagar sea la menor posible. Dado que el proyecto en que se está trabajando, la empresa no empezará a cobrar 6 meses después. Empezará a cobrar, perdón, 6 meses después. Por lo que tendrá que obtener un préstamo bancario para mantenerse hasta ese momento. Plantea el problema para ser resuelto por medio de la programación lineal, teniendo claro que una persona solo puede asumir un puesto de trabajo. Entonces, aquí tenemos las variables. Usted podría ser asignado como licenciado en comunicación, asignado al puesto 1, al puesto 2, o al de comunicación 2, al puesto 1, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a manejar el concepto de 1, 1, 1, 2, pero bueno, aquí estaba así, pues no lo voy a cambiar para efectos de que ustedes hagan la tarea, ¿verdad? Igual, X9 significaría el diseñador gráfico 2, asignado al puesto 3. Y ahí está la función objetivo y las restricciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pasar esto y resolverlo en Excel. Pasan eso, ponen unos ceros y lo resuelven en Excel. ¿Preguntas? No, prof. Ok. Pues vamos al último método. Les dije que esto era nada más es un poquitillo de práctica para ustedes. Lo que cuesta más es plantear el problema. Cuesta mucho plantear el problema. Pero ahí tienen ya el planteamiento, lo que tiene que hacer es resolver. Problemas de transbordo. Vamos a ver el problema de transbordo. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que si, nosotros comúnmente lo que teníamos era que teníamos fábricas a clientes. Eso es lo que teníamos nosotros. Ahora va a haber un punto intermedio antes de llegar al final. Entonces, van a hacer un transbordo. Esto más o menos se maneja mucho en contenedores. Por ejemplo, un barco va con muchos contenedores. Unos se quedan en transbordo, o sea, se quedan esperando que otro barco venga y los tome. Por ejemplo, un barco de tercera generación no puede llegar a Costa Rica porque el calado de los muelles no le permite poder, digamos, ser accesible al puerto para poder descargar. Entonces, lo que hacen es dejan los contenedores, por ejemplo, en Colón, Panamá, y lo que hacen es transbordarlos, traerlos nuevamente para Costa Rica en barcos más pequeños, que sí tienen la capacidad de calado y que pueden, digamos, tener una ruta regular o charteada que le permita llegar al puerto con la mercadería en tiempo y a un costo que relativamente es más caro, porque entre más volumen, menos será el costo, porque se diluye y podría ser más eficiente o más rápida una operación. Entonces, este problema es como este que vamos a ver. Dice, Maquinaria La Criolla S.A. fabrica motoguadañas en fábricas localizadas en Alajuela y San José. Los productos se venden en la provincia de Guanacaste en diferentes puntos de venta. Las fábricas envían a centros de distribución regionales en Carrillo y Liberia, desde donde se reparten a las tiendas y ferretería existente en los demás cantones de Guanacaste. La oferta disponible en las fábricas, la demanda en los destinos finales y los costos de envío se muestran en la siguiente tabla. Ve que nosotros tenemos Alajuela y Carrillo, va de Alajuela a Carrillo, de Alajuela a Liberia, no hay para estos lados y la oferta son 1.800. De San José a Carrillo, de San José a Liberia, pero después de Carrillo puede salir a Santa Cruz, a Nicoya, a Liberia, a Tilarán, o de Liberia puede salir a cada uno de esos. Y la demanda es la cantidad que tenemos acá. Entonces, básicamente es lo mismo que hemos estado viendo. Planteamos variables de un lugar a otro, y después lo pasamos a un problema de programación lineal, en donde tenemos una función objetivo y tenemos una cierta restricción. ¿Qué tienen que hacer eso? Pasar todo eso a Excel y resolverlo a través de Solver, nada más. Ahí no se pierden. Recuérdense que tienen que agrupar las que son menor igual, agrupar las que son iguales y las que son mayor igual, para que se lea más fácil a la hora de poner
las restricciones en Solver. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, ahora sí, vamos a ver un tema que va a tener mucha preponderancia a efectos de, la materia, ¿verdad? Entonces, para que le pongan mucha atención, yo les voy a tratar de que ustedes es muy fácil, si eventualmente ustedes pueden tener un machote para hacerlo, pero tienen que tener amplio conocimiento en todo lo que es finanzas, en todo lo que es administración, en todo lo que es contaduría, en todas las herramientas que ustedes han visto a lo largo de toda su carrera. Es difícil porque no solamente hablamos de finanzas, sino que hablamos de inventarios predictivos, correctivos, preventivos, hablamos de producciones, hablamos de economías, hablamos de cualquier cosa. Porque lo que vamos a hacer es entrar en un tema que se llama simulación. Y simulación es crear un escenario en Excel que le permita a usted qué pasaría en X cantidad de veces. Si usted, por ejemplo, monta un proyecto y ustedes quieren saber cuánto es el BAN, o cuánto es el TIR, o cuánto es el periodo de recuperación, o cuánto es el costo-beneficio, usted va a simular, puede simular 100,000 veces el ejercicio y usted puede determinar con certeza, entre más simule, más posibilidades tiene usted de poder ver la realidad del proyecto que usted decide. Yo sí no me puedo devolver a explicarle, por ejemplo, cómo se saca un flujo de efectivo, no me puedo devolver a cómo se saca un BAN, cómo se saca un TIR, no me puedo devolver a cómo se saca una depreciación. Ya eso es, digamos, manejo de ustedes y que se supone que a este nivel ya ustedes conocen, digamos, todos eso, por lo menos teóricamente, la situación. Si en algún momento tuvieran alguna duda con respecto a algún término, me lo hacen saber para poder explicarle técnicamente, ¿verdad? Acuérdense que esta materia, métodos cuantitativos, es la acumulación de todas las materias. Bueno, aquí hoy van a ver que todo lo que ustedes vieron, en algún momento tenían que unirlo. Y entonces vamos a tratar de, de aplicar fórmulas econométricas que nos permitan, digamos, hacer eso. Bueno, pero el tema básicamente es que vamos a simular. ¿A simular qué? Cualquier cosa. Van a haber algunas herramientas como BlueCop. Hoy vamos a ver las fórmulas generadoras, que son, digamos, las más aplicadas para efectos de simular. Okay. ¿Qué significa simular? Simular es como construir una réplica de lo que queremos, de lo que estamos haciendo. Si fuera matemático, es tratar de utilizar esos modelos para ver qué pasaría con la decisión en la realidad. Es, ¿qué pasaría? ¿Qué puede suceder si eventualmente yo lo hago 1, 2, 10, 20, 100,000, 200,000 veces la simulación? ¿Qué podría pasar con mi proyecto? Eso es la simulación. Para nosotros utilizar los modelos de simulación, hay que entender que no es para encontrar la mejor solución. O sea, la simulación lo que te va a dar es una serie de escenarios en los cuales usted, bueno, valora, pero no te da, es que esta es la solución. No va a ser la solución. Y
va a ir muy enfocado a lo que hemos manejado, cómo se hace un flujo de efectivo, cuándo se aplica el pago de impuestos, qué monto de pago de impuestos, cuando nosotros tenemos que vender un activo y tenemos una ganancia, no tenemos una pérdida en la venta del activo, qué es lo que sucede si se crea o no un escudo fiscal, si el BAN es positivo o el BAN es negativo, o si la tasa interna de retorno es aceptable o no es aceptable, o si el periodo de recuperación es o no es. Bueno, ese tipo de términos son los que vamos a empezar a manejar. Y lo otro es que vamos a manejar un elemento aleatorio. ¿Qué es un elemento aleatorio? Bueno, que siempre en cada una de las simulaciones nosotros nos vamos a encontrar a que vamos a estar moviendo la simulación. Cada vez que usted tome un número aleatorio, ella cambia en cada instante, cambia. Entonces, lo que ustedes ahorita tienen, con solo poner otro dato, ese número aleatorio le genera una cadena de cambios porque la intención es esa, que simule cosas que pueden hacer. ¿Qué pasa si hay dos personas que van a entrar al proyecto? ¿Se van a hacer 5, se van a hacer 10, se van a hacer 20? Bueno, esa es la intención de los modelos de simulación. Ahora, cuando nosotros vamos a manejar la parte de simulación, nosotros vamos siempre a tener los modelos matemáticos, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo, digamos, más adecuado para poder resolverlo a través de la simulación. Bueno, la intención es que esto tiene un proceso de modelado. Va a tener usted un sistema que va a ser muy abstracto, que va a ser un modelo conceptual. Esta va a ser la realidad, usted lo programa, lo pone en el computador, hace una experimentación, saca unos resultados, verifica o valida y empieza a ver si el modelo eventualmente se puede o no validar. Muy probable que esto, como les dije, no van a encontrar una solución óptima, pero sí te va a dar muchas soluciones a las cuales usted puede ver qué pasaría si cambian algunas de las variables. ¿Qué es simular entonces? Entonces nosotros lo que pretendemos es ver lo de la realidad, pasarlo a un modelo. Y lo que primero tenemos que hacer es crear un proceso, ¿verdad? Para ver cómo se comporta, qué es lo que pasaría si nosotros cambiamos algunas variables. Entonces vamos a tener variables de la vida real y vamos a emular cuál es la causa-efecto si hay cambios en esas variables y ver su comportamiento y ver si se toman o no decisiones. Ok, recuerde que nosotros le acabo de decir que vamos a buscar variables aleatorias. Entonces, en el proceso de simulación vamos a tener datos que son en realidad aleatorios que se van a establecer y esto lo que nos va a hacer es una transformación entre un número aleatorio a llegar a una distribución deseada, ¿verdad? En los métodos de generación hay transformada inversa, aceptación, rechazo, composición o convolución, ¿verdad? Bueno, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. La primera fórmula del método de transformada inversa, lo que vamos a buscar es la función de densidad y que eso se utiliza con la exponencial. Lambda elevado a exponencial por lambda por x. Y si tuviéramos que calcular la función de probabilidad, es 1 menos exponencial elevada a menos lambda por x, ¿verdad? Todos esos símbolos ya ustedes lo manejan. Ya ustedes lo manejan, lo vieron en matemática, lo vieron en estadística, ¿verdad? Si nosotros manejamos y despejamos las funciones, ve que ya entonces nosotros podríamos hacer una fórmula generadora. ¿Ok? Una fórmula generadora que nos permita a nosotros ir manejando, digamos, los problemas. Esta primera fórmula generadora lo que nos dice es
que yo tengo mu, o sea, el valor promedio negativo multiplicado por el logaritmo natural de R. Y R va a ser una variable aleatoria primordialmente. ¿Ok? De esa función que tenemos allá, nosotros también podríamos determinar fórmulas generadoras que nos permitan, digamos, resolver problemas. Cuando nosotros tenemos un valor mínimo y un valor máximo, vamos a utilizar la distribución uniforme. Entonces, si yo les digo a ustedes que las notas se encuentran entre 50 y 90, ok, el mínimo 50 y el máximo 90. Entonces vamos a aplicar la fórmula siguiente, que nos dice el mínimo más el máximo menos el mínimo multiplicado por R, que R es una variable aleatoria. De lo que me está diciendo es que cuando yo tenga dos datos, yo un mínimo y un máximo en cualquier valor, en valores de casa, en propiedades, en expedientes, en tasas de interés, en lo que fuera, van a utilizar la fórmula de distribución uniforme. Si eventualmente ustedes tienen tres datos, un mínimo, el promedio o la moda y un máximo, van a utilizar la fórmula de distribución triangular. La distribución triangular lo que dice es que ustedes tienen que calcular ambas y compararlos con el 50% de ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si está por debajo del 50%, el valor que ustedes encuentran, van a utilizar esta fórmula, que sería el mínimo más la raíz de la moda menos el mínimo, multiplicado por el máximo menos el mínimo, por el valor aleatorio. Todo eso dentro de la raíz. ¿Ok? Y si no, si es mayor del 50%, utilizarían el máximo menos la raíz del máximo menos la moda multiplicado por el máximo menos el mínimo multiplicado por 1 menos el valor aleatorio. Sé que les estoy hablando en chino, pero ahorita lo vamos a aplicar. Bueno, en la fórmula generadora que les había dado anteriormente, que era de dónde salió, tendríamos que si tenemos que buscar un valor exponencial, saldría de esa fórmula, menos mu por el logaritmo natural de la variable aleatoria. Y la distribución normal, que ya ustedes vieron en estadística 2, que era el valor de z que se encuentra entre menos 3,49 hasta 3,49 positivo, hay el 100% de los datos pasando por 0. Entonces nosotros vamos a encontrar el valor de z por la raíz de 2 por 1 por el logaritmo natural por el primer valor aleatorio. Toda esa raíz la vamos a multiplicar por el coseno de 2 veces por pi por el segundo valor aleatorio. ¿Ok? Y para encontrar el valor de x es igual a la media más z por A por la desviación estándar. ¿Qué significa esto? Sencillo. Si el promedio, por ejemplo, en Habdeba fuese de 1.000.000 de colones, con una desviación de 100.000, lo que me está diciendo es que si esto, yo tengo 100.000, 1.000.000 de salario, más un valor de Z, por ejemplo, que yo quiera la probabilidad que sea un 95%. Ok, cuando yo encuentro este valor de Z, puede ser, va a ser, digamos, ese va a ser 1,95. Y yo lo multiplico por la desviación estándar, que eran 100.000. Quiere decir que 100.000 por el punto 95 serían 95.000. Entonces, perdón, 1,95 por 100.000 serían 195.000. Más el millón, yo tendría una cola superior de 1.195.000 colones. Bueno, pero lo vamos a ver en tasas de interés, lo vamos a ver en arrendamiento, lo vamos a ver en inventario, lo vamos a ver en todo. Es como para que ustedes puedan manejar el concepto de qué es este valor de X. También está la distribución de Ireland, que entonces sería menos mu por el logaritmo natural de pi por el número aleatorio por un valor de I, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver un ejercicio. ¿Alguien que me lo lea? Yo, profe.
Usted tiene la oportunidad de invertir en la compra de un mueble para oficinas. El precio de compra de la propiedad es de $170,000 divididos en 30,000 por el valor del terreno y 140,000 por como valor de las edificaciones. En el análisis se deben depreciar los edificios utilizando el método de línea recta por un periodo de 27,5 años. Usted pagaría en efectivo la suma de 40,000 y el resto lo va a financiar por un periodo de 20 años a una tasa fija del 11% anual con pagos anuales al banco. Si se logran alquilar todas las oficinas, usted recibiría ingresos por 35,000 en el primer año. Los ingresos por alquiler aumentarán un 4% por año de acuerdo con la inflación anual. Ok, vamos a seguir con el ejercicio. ¿Qué más? Debido a que no todas las oficinas estarán alquiladas todo el tiempo y algunos inquilinos se atrasarán en los pagos, se estima un 3% de disminución en el ingreso por desocupación y falta de pago. Los gastos operativos se esperan que sean aproximadamente un 45% de los ingresos y la tasa de impuesto es el del 28%. El plan consiste en comprar la propiedad, dejársela por 5 años y luego revenderla a un tercero. Actualmente la plusvalía de las propiedades viene en crecimiento a una tasa anual de 2,5%. Cuando se venda la propiedad, usted deberá pagar un 5% de comisión al ejecutivo de bienes raíces. La idea es que usted estime si es rentable o no hacer esta inversión. Para ello debe calcular los flujos de efectivo y el BAM de la inversión utilizando una tasa de descuento del 12% anual. Sin embargo, existe una gran incertidumbre sobre la información utilizada para el análisis. Por ello, se desea simular diferentes escenarios para tener mayor información para la toma de decisiones correcta. Para ello, suponga que el crecimiento anual de los ingresos, en lugar de ser una variable fija, ahora se comportará como una distribución uniforme entre 2% y 6% entre los años 2 y 5. ¿Qué más? También se piensa que por concepto de desocupación o falta de pago en cualquier año, la variable podría asumir un valor tan alto como un 1% o tan alto como un 5%, con un 3 como valor más probable. También se considera que los gastos de operación en cada año podrían comportarse como una distribución normal con media de 45% y una desviación estándar de 2%. Pero nunca deberían ser menores a un 40 o mayores a un 50% del ingreso esperado. Finalmente, se cree que el valor de la propiedad por plusvalía podría crecer tan bajo como un 1% o tan alto como un 5%, o lo más probable es que sea un 2,5%. ¿Qué entendieron del problema? Profe, está como en chino. Se pueden meter, pero uno ya sabe qué fórmulas usar, pero uno no sabe cómo, en qué orden usarlas, pues. Ajá. Ok, entonces para eso es la lección de hoy. La intención es que en la lección de hoy ustedes puedan realizar simulaciones. Okay. Siempre confeccionen una hoja de datos. Lo pueden poner vertical, lo pueden poner horizontal, no importa donde quieran ponerlo, donde quieran ponerlo. Yo les pongo esa, ¿verdad? Pero ustedes pueden utilizar cualquier, el formato que ustedes quieran, lo que ustedes mejor consideren, ¿verdad?
¿Sí? Entonces, vamos a ver. El problema tenía, lo que quieren es que ustedes hagan una proyección de cómo se saca, de cuál sería el BAN y cuál sería, y ahí faltó algo. Quieren hacer 500 simulaciones. Quieren hacer 500 simulaciones. Quieren saber qué pasaría con el proyecto si ustedes lo generan 500 veces. O sea, con los datos que ustedes tienen, ¿qué pasa aleatoriamente si cambian variables? Entonces, ustedes tendrían que hacer 500 veces eso. Pero para no hacer 500 veces eso, lo que hacen es que el sistema se lo haga, ¿verdad? Entonces, vamos a ir colocando los datos. Ve que tienen tres, digamos, hojas, ¿verdad? Donde vamos a poner los datos, donde vamos a simular el modelo y donde vamos a hacer el análisis. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto en la primera filmina que decía que el precio de compra de la propiedad es 170,000? Entonces yo tengo que el precio de compra son 170,000. Dice que divididos en 30,000 en el valor de terreno. Quiere decir que 30,000 van a ser el valor de terreno. Y dice que 140,000 como valor de edificaciones, de infraestructura, ¿verdad? Eso es un dato importante porque lo vamos a tener que utilizar a la hora de hacer los flujos de efectivo. Recuerden que los flujos de efectivo eran los ingresos menos gastos y costos. Eso me da la utilidad antes de intereses e impuestos. Calculo los intereses. Para eso ustedes tienen que saber cómo se calculan las cuotas, cómo se hace una tabla de amortización, ¿verdad? Y después de eso le quitamos, bueno, los intereses. Eso nos da la utilidad antes de impuestos, le calculamos los impuestos y después me da la utilidad neta. La utilidad neta, para convertirla a flujos de efectivo, tengo que sumarle la depreciación, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los flujos de efectivo y lo que es las utilidades. Ok. Continúa el problema diciendo que en el análisis se deben depreciar los edificios utilizando el método de línea recta. Ya ustedes saben que es línea recta, ¿ok? Y el método vamos a depreciar a 27.5 años, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a depreciar 27.5 años. Dice que usted pagará en efectivo la suma de 40,000 y el resto lo va a financiar. Entonces ven, va a haber un aporte de los socios de 40,000. ¿Ok? ¿Qué implica eso? ¿Cuánto vamos a financiar? Si nosotros teníamos que el precio de compra eran 170 y nosotros eventualmente vamos a aportar 40,000 como socios, tengo que buscar financiamiento por 130,000. Dice que el resto lo va a financiar en un periodo de 20 años, tiempo 20 años, ¿okay? A una tasa fija del 11%. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el pago anual, verdad? Parece que muy fácil con las fórmulas de mate financiera, pero ¿para qué nos vamos a la fórmula de mate financiera si aquí eventualmente tenemos fórmulas ya diseñadas, por ejemplo? Yo puedo calcular el pago. ¿Cómo se calcula el pago? Como esta operación es anual, entonces vamos a ponerle que la tasa es el 11%. ¿Cuántos son los pagos? Van a ser 20 pagos. ¿Cuál sería el valor presente? ¿Qué es lo que yo sé? Que yo tengo que financiarme 130,000 colones, ¿verdad? Ok, voy a ponerlo en negativo para que la cuota me dé positiva, ¿verdad? Y ahí está. Lo que dice es que cada año yo tendría que pagar 16,324.83. En este caso serían dólares, ¿verdad? Serían dólares. Serían dólares porque el préstamo estaba en dólares. Okay. ¿Alguna duda con cómo se saca la cuota? El pago periódico, la anualidad. No, profe. No, profe. Ok. Eso se ve en mate financiera, ¿verdad? Seguimos con el ejercicio. Dice, si se logran alquilar todas las oficinas, usted recibiría un ingreso de 35,000. Entonces yo tengo
por alquileres, algunas perspectivas económicas, ¿verdad? Que voy a recibir 35,000 en el primer año. Dice que los ingresos por alquiler aumentarán un 4% de acuerdo a la inflación, ¿verdad? 4%. Vamos a ponerle en términos porcentuales. Pero vamos a ponerle un 4%. Un 4%. Ok. Seguimos con el ejercicio y dice, debido a que no todas las oficinas estarán alquiladas todo el tiempo y algunos inquilinos se atrasarán en los pagos, se estima que un 3% de disminución en ingreso por desocupación y falta de pago. Entonces va a haber un 3% por desocupación y falta de pago. Dice, los gastos operativos se espera que sean aproximadamente el 45% de los ingresos. De los costos de operación, un 45%. Y la tasa de impuestos de un 28%. Dicen, el plan consiste en comprar la propiedad, dejársela por 5 años y luego revenderla a un tercero. Actualmente, la plusvalía de las propiedades viene en crecimiento a una tasa anual del 2,5%. O sea, tasa de plusvalía. Cuando se venda la propiedad, usted debe pagar una comisión del 5% al ejecutivo de ventas. Entonces, tenemos un 5%. Dice, la idea es que usted estime la rentabilidad. Permítame un minutito para contestar una llamada. Ok. Decía que la idea es que usted estime si es rentable o no hacer esta inversión. Para ello debe calcular los flujos de efectivo y el BAN de la inversión utilizando una tasa de descuento del 12%. ¿Qué es una tasa de descuento? ¿Qué es una tasa de descuento? ¿Y para qué se utiliza? ¿Ah? La tasa de descuento es cuando voy a vender la propiedad y cuánto me van a dar. Bueno, la diferencia, pues. Sí. ¿Cuánto me lo Bueno, van a comprar? ok, en proyectos lo que significa que es la tasa de mi costo de capital, o sea, ¿cuánto me cuesta a mí financiarme mis operaciones? Por supuesto que también puede servir para lo que mencionaste, pero en este ejercicio lo que plantea es la tasa mínima que yo debería ganar si eventualmente hago el proyecto. Porque si en un banco me paga un 14, un 15%, yo prefiero meter mi plata en el banco que, que hacer el proyecto. Eso se compara con la tasa interna de retorno. Cuando tenemos ese 12%, lo que estamos haciendo es la tasa en que vamos a descontar todos los flujos de efectivo para traerlo a valor presente y poder determinar si la inversión que yo estoy haciendo la recupero en el periodo del proyecto. Entonces, ahí se saca el BAN. Eso es lo que va a decir el BAN. El BAN lo que nos va a decir es, toda mi plata, yo puedo recibir 1 millón dentro de un año, 2 millones dentro de 3 años, pero hoy no son los 3 millones ni son ni 1 millón, es menos. ¿Por qué? Porque la plata tiene valor en el tiempo. Entonces, esa tasa de descuento lo que va a hacer es decirme cuánta plata tengo hoy a valor presente y la comparo con mi inversión inicial. Si yo, por ejemplo, si la inversión inicial fuera de 1,000 colones y mis flujos de efectivo van a dar 900, quiere decir que estoy perdiendo. Pero si me dan 2,000, lo que significa es que, bueno, estoy haciendo plata para gente mayor a lo que yo invertí. Ok, continuamos. La depreciación. Bueno, ¿cuánto era la depreciación? El terreno, ¿cuánto valían las propiedades? 140, creo. Ajá, 140,000, ¿verdad? Ujú. Ok, ¿y a cuántos años se depreciaba? A 27.5, ¿no? A 27. Que son los años en total. Ajá. Entonces, la depreciación, como era en línea recta, nada más lo que hago es dividirlo, porque no tenía un valor de salvamento, ¿verdad? Si hubiese tenido un valor de salvamento, ¿qué hacemos? Le descontamos el valor de salvamento y lo dividimos entre los años de vida útil del activo.
Ok, ve que aquí únicamente nuevo lo que hicimos fue determinar la cuota. Lo demás y la depreciación, ¿verdad? La cuota y la depreciación. Lo demás son datos nada más. Ahora sí, vamos a entrar a cómo utilizar las fórmulas generadoras, ¿verdad? Que recuerden que aquí se las puse. Aquí se las puse. Ujú. Voy a correr porque ya hemos visto para que la puedan ver un poquito más grandes a la hora de aplicar. Ok. El problema dice que sin embargo existe una gran incertidumbre sobre la información utilizada para el análisis. Por ello se desea simular diferentes escenarios para tener mayor información para tomar la decisión correcta. Vamos a simularlo 500 veces. Vamos a hacerlo 500 veces. Dice, para ello, suponga que el crecimiento anual de los ingresos, en lugar de ser una variable fija, ¿ve? Entonces, ve que los ingresos van a variar, pero no en una proporción fija. ¿Qué es lo que estila uno cuando uno hace un proyecto? Entonces, cuando hace un proyecto, lo que dice uno es, tengo ventas de 100,000 y el crecimiento es de un 10%. Ah, entonces uno multiplica 100,000 por el 10, el año 2 son 110,000. El año 3, 121. El año 4, 132, 100. Y así sucesivamente. Aquí no. Aquí lo que dice es que no se va a utilizar una variable fija, sino que se comportará como una variable de distribución uniforme. ¿Qué era una variable de distribución uniforme? Recuerde que teníamos un máximo y teníamos un mínimo, ¿verdad? Teníamos un máximo que se llama B y un mínimo que se llama A. Entonces, ¿ven? Entonces, dice una distribución uniforme entre 2 y el 6%. Ah, ok. Entonces aquí tenemos entre un 2 y un 6%. Ok. Entonces, como es una distribución uniforme, y aunque no te lo dijeran, si tenés dos datos en una distribución uniforme, ¿cuál es la fórmula? Dice que para la distribución uniforme tendríamos que para averiguar esa X o la tasa aleatoria, que es esto lo que vamos a calcular, la tasa aleatoria, la que vamos a utilizar en el proyecto, se obtiene como el mínimo más el máximo menos el mínimo multiplicado por un número aleatorio. Pues, entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar el número aleatorio. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la fórmula, ¿verdad? Y busco aleatorio, ¿verdad? ¿A dónde está el aleatorio? ¿Qué? Ahí está aleatorio. Y entonces usted le da a aceptar. Es un número aleatorio. Va a cambiar. Cada vez que hagamos algo, va a cambiar. Ve que ahora está en 0,381. Pero con solo que hagamos cualquier cosa, va a cambiar. Es un número aleatorio que va a ser saliendo hoy, mañana, pasado, cualquiera en forma diferente. Profe, una consulta. Ese aleatorio no debería ser entre los dos números, ¿no? O tiene No, que ser cualquiera. cualquiera. Es un número aleatorio. Ok, gracias, profe. Okay, vamos a ver. Ahora sí. Si ya yo tengo dos datos, el máximo y el mínimo, yo puedo encontrar una tasa aleatoria. Entonces lo que me decía que para encontrar la tasa era A, es el 2%, más, me dice B, que es el máximo, menos el mínimo, ¿okay? Y esto lo multiplico por R, que es aleatorio. ¿Okay? Ve que ya aquí cambió. Ya que con solo que hicieron cálculo, ya cambió el R y me cambia la tasa aleatoria. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí que la tasa aleatoria? Que el crecimiento de los ingresos va a ser de un 4,26 si lo estuviera utilizando en este momento. Va a cambiar, va a cambiar. Voy a seguir ahí y eso va a cambiar. Entonces, no hay forma de que usted pueda verificar si está bien o está mal. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando ustedes encuentren los valores, cuando ustedes hagan las proyecciones, ahí yo me doy cuenta si está bien o está mal. ¿Ok? Profe, ¿Sí?
Una consulta, con ese número aleatorio, digamos, yo puedo llegar y fijar como el número, o hay que dejar a que esté aleatorio No, siempre. lo deja que sea aleatorio. Cuando ya termina el ejercicio, sí lo podemos fijar. Ya lo ponemos en valores. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay problema? No. Ok, vamos. Seguimos con el problema. Ya lo vimos. Vamos a ver este. Dice, también se piensa que por el concepto de desocupación o falta de pago en cualquier año, la variable podría asumir un valor tan bajo como 1 o tan alto como 5 o con un 3% como el más probable. ¿Ve? Entonces aquí cambia el concepto. Tenemos 3 datos, que sería A, el mínimo, B, el más probable, el intermedio, y C, el más alto. El más alto. Entonces tengo 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. ¿Ok? A lo que me decía alguien que por qué no lo pusimos dentro de eso. Con solo aplicar la fórmula, ella se va a encontrar entre un 2 y un 6%. De cualquier dato que yo ponga acá, ella me lo va a cambiar. ¿Eh? Pero siempre se va a encontrar dentro de un 3 y un 5. Ahí se va a encontrar dentro. Porque es un número aleatorio que ya, que ella, digamos, la fórmula lo establece entre ese máximo y ese mínimo. O entre ese mínimo y ese máximo. Ok. Ve que entonces, No se puede pasar de ese margen, entonces. ni puede ser menos de 2 ni más de 6. Ok. Ahí es donde yo me doy cuenta si hicieron algo mal. ¿Me entienden? Sí. Ahora, cuando tenemos una cuestión triangular, ve que triangular teníamos estas condiciones. ¿Se acuerdan? ¿Ve? Que teníamos que averiguar. Profe, una Cuando, pregunta. sí, Bueno, para que la tasa aleatoria de un 2 tiene que ser un 0 absoluto y para que la tasa aleatoria de un 6 tiene que ser un 1. así es. Ok. Así es. ¿Ok? Pero casi nunca se va a dar una situación similar para que llegue a los extremos. Siempre se va a buscar en números intermedios. Bueno, ve que la fórmula dice que para averiguar cuando es menor o igual que el 50%, vamos a utilizar esto, y cuando es mayor al 50%, vamos a utilizar esto. ¿Qué nos faltaría acá? Un R. Este R es un aleatorio que yo necesito. Entonces nos vamos a buscar el aleatorio. Ya como lo hemos usado en las más recientes, ahí está, y le damos a aceptar. Ella me da el número aleatorio. Recuérdese que yo quiero comparar esto con el 50%, ¿verdad? Sí, entonces vamos a ver la primera fórmula generadora, cuando es menor, igual, ¿verdad? ¿Qué dice cuando es menor igual? Dice que usted tiene que utilizar A tenemos acá, ¿cierto? Más la raíz, ajá, ¿la raíz de qué? De B menos A, que multiplica ¿a qué? A C menos A C menos A. Y esto lo multiplica por E. Y entonces me dice que es un 3,11 en la primera fórmula generadora que fuera menor o igual. Pero cuando es mayor, entonces lo que nos dice es que es C menos la raíz de ¿qué? De C menos B multiplicado por C menos A multiplicado por 1 menos R.
Ahí está. Lo que andamos buscando es esa tasa aleatoria. Estamos buscando que lo que vamos a simular son esas tasas aleatorias. Ok, entonces vamos a buscar la tasa aleatoria. Okay. Entonces, ve que nosotros tenemos aquí, ¿cuál de las dos formas utilizo? Si es menor al 50%, utilice este. Si es mayor al 50%, utilice este. Entonces, y para eso tengo fórmulas condicionales, ¿verdad? De sí. Yo le puedo dar una prueba lógica a Excel, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo? Que si esto es menor, igual a qué? A esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace ella? ¿Qué haría ella? Si es menor, va a utilizar esta, ¿verdad? Y si no, ¿qué va a hacer? Sí, profe. Utiliza esta, ¿verdad? ¿Cierto? Pero lo que le estoy diciendo, que si esta R es menor a 0,5, entonces utilice el 3,10. Pero si es mayor a 0,5, utilice el 3,11. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Sí, Pero profe. lo único que hicimos, decirle a ella qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ajá. Ve que relativamente es muy sencillo. Lo que pasa es que tiene que manejar conceptos y Excel muy bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ahora le Igual mando el... va a seguir cambiando, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Igual van a seguir cambiando. Ah, siempre va a cambiar. Ahorita vamos a hacer otro dato y cómo se llama y va a cambiar. Ok, ok. Y va a cambiar. Es que no se extrayen de eso. Ujú. Ujú. Ok. Seguimos con el problema. Dice que también, voy a bajar el ejercicio acá, también se considera que los gastos de operación en cada año podrían comportarse como una distribución normal. ¿Ven? Y aquí tenemos otra, normal. Normal, dice, con media 45, desviación estándar 2, pero nunca deberían ser menores a un 40% o mayores a un 50% del ingreso esperado. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos otra condición que sería normal. Cuando yo tengo normal, es que voy a tener la media. Vean ustedes, aquí ya varió. Como era menor a 0,5, que puso la tasa, la R menor o igual. ¿Eh? Y la media, perdón, y la desviación estándar era un 2%. Dice, ok, que yo tengo que buscar la fórmula, entonces voy a venir para acá para poner la fórmula. Cuando hay una distribución normal, ve que yo tengo que averiguar el valor de Z. Y para averiguar el valor de Z, yo necesito dos números aleatorios. Yo necesito dos números aleatorios. Entonces, vamos a ir a los números aleatorios. ¿Qué hacemos acá? Nada más nos vamos aleatorio 1. Vamos a Enter. Y le damos aleatorio 2. Y le damos Enter. ¿Ok? Y ahora tengo que buscar el valor de Z. Ve que tengo el valor de Z. El valor de Z, ¿qué es lo que me dice? Que tengo que encontrar la raíz, ¿verdad? ¿De qué? De 2
por menos 1 por, ok, recomendable poner paréntesis, logaritmo natural, el logaritmo natural de qué, ¿ok? Dice de R1, R1 era este, entonces, ¿ok? Y esto lo voy a multiplicar, dice por el coseno, ¿verdad? Por el cos, ¿de qué? Dice de 2 por pi, ¿verdad? 2 por, perdón. Profe, ya Sí, se me movió. salí. Ajá. Perdón. Era cos de 2 por pi. Este pi siempre tiene que ponerlo ahí. No sabemos cuánto es. Dice por R2. Y R2 será este. Y ahí está el valor de Z. El valor de Z. ¿Sí? ¿Qué bien? ¿Qué tienen de dudas? ¿Qué dudas tienen? Ah, Yo ninguna, profe. bien. Vamos a aplicar fórmulas, ¿no? Ok. Pero aquí hay una situación. Nos ponían un condicionante y nos decían que el mínimo podría ser 40 y el máximo 50. Entonces, ahí sí tenemos que aplicar la formulita para averiguar el costo, la tasa que vamos a utilizar. Tenemos que hacer el condicionante, porque esto tiene que estar dentro de esos valores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos calcular el costo, verdad? O la tasa. Es decir, que la tasa normal aquí, la tasa normal que nosotros tendríamos es la media más Z por la desviación estándar. Por la desviación estándar. Pero, por ejemplo, acá sería un 44-41. Sí se encuentra dentro de esto, ¿verdad? Pero puede ser que en algún momento se salga de eso, se salga de esos datos. ¿Por qué? Porque la probabilidad podría ir a más menos la desviación estándar por el valor de Z. Y eso es muy fluctuante, porque es probabilístico. Entonces, la tasa que realmente vamos a utilizar, ¿verdad? La vamos a calcular. Vamos a verlo. ¿Qué le decimos? Vamos a irnos a la condición sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué le decimos? Si esta tasa es menor que esta tasa, que era el 40, ¿qué es lo que tenemos que decirle? Si es menor, póngame siempre el 40. Ajá. Pero si no, entonces, ¿qué hacemos? Si esta tasa, C44, es mayor a este valor, al máximo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner el máximo, que sería este. Y si no, que le ponga esta tasa. ¿Okay? Profe, no hay que poner si es mayor o igual en la fórmula. No, Ok. no hay problema. No hay problema. Se lo puede poner, pero no hay problema.
muy pocas veces le va a coincidir. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede ahí? Que cualquier cambio que se haga que no esté entre 40 y 50, ella se lo va a dejar entre esos rangos. De la condición sí. Pues ustedes tienen que manejar muy bien, digamos, el Excel, cómo ustedes podrían plantear, ¿verdad? Cada una de las cosas que se representan, porque todo varía, ¿no? Todo puede variar. Ok, seguimos con el problema. Y aquí vemos esta formulita, seguimos con el problema. El problema dice, ok, dice, finalmente se cree que el valor del ingreso, perdón, finalmente se cree que el valor de la propiedad por plusvalía podría crecer tan bajo como un 1, tan alto como un 5 o más probable como un 2.5. ¿Qué está diciéndole eso? Bien, que eventualmente tenemos una situación triangular. Entonces tenemos 1, un 2.5 y un 5%. Si ya yo lo tengo hecho, ¿para qué me complico la vida? Lo copio, nada más. Lo copio, si la fórmula está bien, lo copio. Y ella te lo hace. Para eso, te digo, tienen que tener todas estas fórmulas hechas. Nada más saber cuándo la van a utilizar. Cuándo la van a utilizar. Ok, hasta aquí no hemos hecho nada. Nada, únicamente lo que hemos estado haciendo es la aplicación de las fórmulas generadoras y los datos. Lo que tenemos que hacer es, ahora sí, ponerlo en práctica de acuerdo a lo que nosotros sabemos, cómo se calcula un BAN, cómo se calcula un TIR, cómo se calcula un periodo de recuperación, todo ese tipo de cosas. Cómo se saca una ganancia, todo lo demás. Bueno, entonces vamos ahora al modelo, vamos a hacer el modelo. El modelo me dice que voy a hacer un flujo de caja, donde tengo ingresos menos cuánto es la probabilidad mía de desocupación en costos, ¿verdad? Y de operación. Eso me da el ingreso operativo. A eso le quito la depreciación, le calculo los intereses, me da una utilidad antes de impuestos, le calculo los impuestos, le calculo la amortización de los préstamos y me va el flujo neto, que yo tengo que sumarle la depreciación. Bueno, y aquí está de cómo tendríamos que calcular digamos, la tabla de amortización. Consulta. Para el primer año, ¿cuánto es el ingreso bruto? ¿Cuánto nos decía la empresa que teníamos, el problema que teníamos como ingresos? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era la proyección? 35,000 de alquiler, profe. Así es. Entonces yo tengo que me traigo el dato que yo tengo que mi proyección de ingresos será un 35. ¿Ok? Voy a darle formato. Ok. Pero el ingreso del segundo año ya no van a ser 35,000. ¿Por qué no van a ser 35,000? Porque nosotros encontramos una tasa de crecimiento. Entonces vamos a multiplicarlo por la tasa de crecimiento de los ingresos. Y nosotros dijimos que el incremento del alquiler es este, el dato que nos dan. Ok, vamos a, perdón, vamos a fijarlo bien. Pues dice que yo tengo que agregarle 1, ¿verdad? Que serían los 35,000 más el dato que yo tengo acá, que es el incremento. ¿Okay? Y ya yo tengo la proyección para todos los años. ¿Por qué? Porque lo puse fijo acá. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que cada vez que haya un incremento, el cambio de la variable aleatoria ya, aquí me va a ir cambiando los ingresos porque lo tengo fijo. ¿Sí? ¿No hay problema?
La proyección de ingresos, ¿no hay problema? No, profe, no hay. Decía el problema. La tasa aleatoria es la del 2 al 6, ¿verdad? Sí, Ok, lo, lo que nos decían acá, que era entre el 2 al 6%. ok. En este momento está en 4.49. Ujú. Ahora bien, vamos a ver la tasa de desocupación y falta de pago. Ve que nosotros la tasa de desocupación dijimos, en este caso, en este momento, que es un 3.95. ¿Ok? O sea, tenemos un 3.95 de porcentaje de tasa de desocupación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que de los ingresos proyectados, yo voy a tener una tasa de desocupación de esto. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar. ¿Ok? Lo ponemos fijo. Fijo. Y le calculamos los impuestos. ¿Sí? O sea, la tasa de desocupación. O sea, el monto que tendríamos proyectado por desocupación. De igual forma, los costos de operación, decía el problema que estaba entre un 45 con una desviación de 2 y que estaba entre un 40 y un 50%. Y ya proyectado, tenemos que era un 47.6. Para eso es la tasa aleatoria. Entonces tenemos que es un 47.6. Lo fijo para poder hacer lo demás. Y aquí tengo el ingreso neto. ¿Cuál sería? El ingreso bruto menos la tasa de desocupación menos los costos de operación. ¿Okay? La depreciación, dijimos cuánto era. Aquí está. 5.091. ¿Okay? Entonces, todos los años. Okay. Aquí vienen los intereses. Los intereses no lo sé. No lo sé. Sé que yo había sacado un préstamo por cuánto. Aquí yo había sacado un préstamo por 130,000. Y sabía que la cuota eran 16,000. ¿Ok? Entonces, ¿ok? ¿Cuántos serían los intereses? A mí me cobran los 130,000 por la tasa de interés. Acá, que era un 11%. Y entonces, lo que yo abono son 2024. ¿Ok? Acá voy a fijar esto para que no se me corra, para no tener que hacer uno por uno, ¿verdad? Lo fijo. ¿Ok? ¿Cuál sería mi nuevo saldo? Ya yo no debo 130, sino que aboné 2024. Entonces mi nuevo saldo son 127,000. Y ya yo tengo acá que ya cambia el monto. El nuevo saldo aquí al final, para efecto de proyección, ese es mi nuevo saldo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos son los intereses que pagué? Esto que tengo acá. Entonces ya tengo las utilidades antes de impuestos. Esto, le quito esto, le quito esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, voy a calcular los impuestos. ¿Qué pasa cuando en Costa Rica su operación es negativa? O sea, que no te dio para, no te está generando. Pagas impuestos. No, profe, según lo que yo recuerdo, más bien en créditos fiscales, ¿no? Sí, en realidad sí. Tendrías, dependiendo de eso. No porque tenga pérdidas. No, perdón, no porque no tenga utilidades. Es porque eventualmente tu operación no te da para pagar el impuesto. O sea, no te pueden cobrar sobre algo que usted no ha generado. Parece que el impuesto es sobre lo que usted genere. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ponerle una condición. Vamos a hacer una prueba lógica. Si esto es menor, igual, ahora sí, menor igual a 0, o sea que es negativo, entonces, ¿qué le decimos? Póngame 0.
Pero si no, póngame 0, ¿verdad? Pero si no, ¿qué hacemos? ¿Ok? ¿Qué hacemos si no es así? De las utilidades, ¿verdad? Multiplíquelo por el porcentaje que yo tengo de pago de impuestos, que era un 28%. ¿Ok? Como aquí era negativo, aquí me va a dar negativo. Voy a ponerlo nada más, voy a fijarlo acá para que me ponga, para yo poder correr acá. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo eso? Solo en los casos en que es negativo, positivo, me va a calcular el impuesto de renta. ¿Okay? Seguimos con el pago del principal. ¿Cuánto es el pago del principal? Es la amortización que yo tengo. Y ahora sí, saquemos los flujos de efectivo, ¿verdad? ¿Cuántos serían los flujos de efectivo? Pues los flujos de efectivo serían las utilidades antes de impuestos. Le quitamos los impuestos. Le quito el pago al principal, pero sumo la depreciación. ¿Ok? Serían los flujos de efectivo. ¿Ok? ¿Cuánto yo? Aquí vamos a ver cuánto para sacar el valor en libros si yo vendo porque parece que a los 5 años yo vendía ¿cómo se llama? El terreno que teníamos, ¿verdad? ¿Cómo sacó el valor en libros, profe? ¿Perdón? ¿Cómo sacó el valor en libros? ¿No entendí? El valor en libros, ¿cómo lo sacó? No lo he sacado todavía. Esto es lo que hemos depreciado. Ahorita sacamos el valor en Ok. libros, que sería el valor del bien menos lo que ya yo deprecié, ¿verdad? Ujú. Okay. Bueno, aquí ya tengo un modelito, pero yo lo que necesito es sacar el BAN, ¿verdad? Entonces, para sacar el BAN, sucede algo. Yo a los 5 años, el ejercicio me decía que yo vendía el bien. Que yo vendía el bien. ¿Ok? Entonces, yo tengo que llevar a valor futuro el monto del edificio que yo tenía y descontarle y descontarle también su valor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el precio de venta. Entonces, para eso, yo lo voy a llevar a los 5 años, entonces voy a buscar el valor futuro. Voy a buscar el valor futuro. ¿Ok? Entonces, yo voy a buscar cuánto era la tasa de la plusvalía que tenía eso. Que en este caso eran 2.46, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuántos pagos son? ¿Okay? Son 5 pagos que ya yo hice. ¿Okay? ¿Y cuántos son? ¿Okay? ¿Cuál era el precio? 170, ¿verdad? Lo estoy viendo muy alto. Lo veo muy alto. Permítame para ver qué es el asunto. No. Ya sé. Y que tendríamos que ponerle 0. Y a esto hay que quitárselo más bien, no sumárselo. ¿Ok? Y en vez de sumarlo, habría que quitarlo. Entonces, el precio de venta al año 5 va a ser de 181.790. Pero también dijimos que íbamos a pagar una comisión. ¿De cuánto era la comisión? ¿Cuánto era la comisión? ¿Ah? ¿Cuánto era la comisión? Del 5%.
del 5%, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a conseguir ahora la base imponible. O sea, ¿cuánto es lo que nosotros realmente tenemos de valor? 170. Y le quitamos lo que ya depreciamos del artículo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si hay una ganancia o no en la venta del activo. Evidentemente, pareciera que sí hay una ganancia. Yo tengo, la vendo en 191, le descuento las comisiones que pago y cuánto es el valor en libros. Me dice que hay un ingreso, una ganancia disponible de $36,000 por el momento, ¿verdad? Ahora bien, vamos a sacar el ingreso neto de la venta. ¿Cuánto es el ingreso neto de la venta? Ok, entonces, el ingreso neto de la venta sería el ingreso que yo tengo acá menos la ganancia que yo tengo, ¿verdad? Y ahora le calculo los impuestos, ¿verdad? La tasa de impuestos que tengo que pagar. Acuérdense que creo un escudo fiscal ahí, ¿verdad? La tasa era un 28%. ¿Ok? Pero también tengo que liquidar el préstamo. El préstamo todavía me queda un saldo de 117. Y entonces eso me va a dar el flujo neto de la venta. ¿Okay? Entonces vamos a ver el flujo neto de la venta. Yo tengo el ingreso neto y le quito los impuestos y le quito la liquidación del préstamo. Entonces ahí tengo en este momento un flujo de neto de la venta negativo. Y va a cambiar, puede quedarse ahí, puede incrementarse. Ahora vamos a extraer el valor presente del proceso de venta, ¿verdad? Les voy a traer el valor actual. Voy a traerme el valor actual. El valor actual. ¿Ok? Y que me dice que regrese la tasa. Perdón, en la venta. Tenemos una tasa de descuento del 12%. ¿En cuántos pagos? Pagámosle los 5 pagos aquí para no escribirlo. Tenemos ahí. Okay. Y tenemos que había que descontarle los años que teníamos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver lo que nosotros teníamos de liquidación. Okay. Vamos a ver. Aquí le puedo agregar un 0. Perdón, aquí me equivoqué. J13 es. J13, ¿verdad? Ok, y puedo sacar también el flujo presente de caja. O sea, yo puedo traer a valor presente los flujos de efectivo. Ok, entonces vamos a traer el valor presente de los flujos de efectivo. O sea, voy a traer cuánta plata recibo yo dentro. ¿Cuánta plata recibo yo de los flujos de efectivo? Parece que nosotros teníamos una tasa para ligarla del 12% y los valores de los flujos de efectivo eran todos estos, ¿verdad? Okay. Pues ya me trajo a valor presente todos los flujos. Me traigo la inversión inicial. La inversión inicial de los socios, que eran 40,000, y ya tengo el valor presente de todos los, el banco, que es el valor presente, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Traigo J15 más J16 menos la inversión que yo hice. ¿Ok?
Ahí lo que me está diciendo que el van es negativo. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y eso es lo que queremos simular. Entonces, ya teniendo este modelo, de todo esto que hicimos, lo único que me interesa es este dato. Lo único que me interesa es este dato. Para poder hacer el análisis. Eso es lo único que me interesa. Pues nos vamos al análisis. En el análisis me voy a traer el cuánto en análisis me voy a traer el dato que yo obtuve de van. ¿Cuánto fue el van? Voy a traerlo acá y ese es el van. Okay. Entonces, ahora voy a simular 500 veces. ¿Qué pasaría? 500 veces voy a simular qué pasaría con el dato. Okay. ¿Cómo se hace eso? Ya les explico. Okay. Lo que van a hacer es lo siguiente para hacer la simulación. Se van a ir a datos. Bueno, primero vamos a marcar, o sea, lo marcamos. Lo marcamos acá, los 500. Lo marcamos. ¿Okay? Y nos vamos a datos. Nos vamos a análisis de hipótesis y nos vamos a tabla de datos. Como yo quiero una columna, yo voy a marco cualquier valor acá, cualquiera, para que ella sepa que me lo va a hacer en una columna. Y le doy a aceptar. Este modelito me está dando muy feo. Se pega, ¿verdad? Me está dando todo negativo. ¿Sí? La simulación me dice que no tiene que poner un valor, profe, en la columna que usted puso. no, está Así bien. no. Eso sí está bien. Lo que veo es por qué me está dando pérdidas. Me está dando, El van. ajá, me está dando mucha pérdida. Puede dar. Aquí lo que me está diciendo que ese proyecto, así como está con esas variables, en ningún momento usted tendría, pero yo quería para el ejercicio que nos diera, ¿cómo se llama? Que nos diera un dato positivo para poder manejarlo. Vamos a ver. Impuestos está bien por el 28.5, 37.17. No, creo que aquí está. Creo que está el problema con el ingreso. Veo que el ingreso por venta. Ok, aquí fue donde me equivoqué. Perdón, porque es que lo veía que el ingreso neto por venta no es la ganancia imponible, sino es la comisión. Yo le quito la comisión. Le quito la comisión. O sea, el precio de venta, le quito la comisión, es el ingreso neto de la venta. Ok. Okay. Vamos a ver. Siempre nos está dando mucho. Todo nos está dando negativo. ¿Qué quería que nos diera un escenario donde nos diera negativo y positivo para encontrar? Aquí lo que dice que el proyecto es totalmente inviable. Porque cada vez que usted haga una simulación, le va a dar negativo.
5 está bien. Huepuchico. Sí. Aquí, vean nada más para que corrijan. Esto es, los impuestos se calculan sobre la ganancia. Pero lo que estamos creando es un escudo fiscal. Lo que estamos creando es un escudo fiscal. Entonces, el escudo fiscal, recuérdense que es, si tengo una ganancia, creo el escudo fiscal, que es sobre los impuestos. Entonces, vamos a ver algún valor acá. Nada más para, ya lo vuelvo a poner, nada más es para que me cambie un valor. Ok, de ahora sí, ¿ve? Que era lo que quería, lo que estaba buscando era que me diera positivos y negativos. Ok, ve que entonces ahora las simulaciones, y ahora sí, cambiaron a positivos y negativos. Entonces vamos a ver, como les dije, esto no nos da un aseguramiento de que es la mejor opción, pero nos da mucha información. Vamos a ver, ¿cuál sería el BAN promedio? Entonces vamos a poner el promedio, calculamos el promedio, o sea, cuánto nos estamos ganando nosotros en promedio según la simulación que nosotros hicimos. De que el BAN promedio son $2,826. ¿Cuánto es la desviación? Ya ustedes saben calcular la desviación estándar, ¿verdad? Y si no, lo buscan. Desviación estándar. Ahí. Okay. Nada más lo que hacen la desviación estándar de todos los valores de los 500 datos que teníamos. Solo ancle los números y después solo cambia la fórmula Sí, para que no tenga que jalarlo de nuevo. así es. Okay. Aquí lo tenemos, como nos dijo el compañero. Aquí podemos anclar los números, ¿verdad? Y podemos cambiar la fórmula nada más. Voy a colocar aquí la desviación estándar. Vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar. Bueno. Ok, le puse desviación estándar. Okay, ahí está. Ahora, me piden, busque el intervalo de Z, ¿verdad? O sea, ¿cuánto yo podría bajar? Voy a traerlo de una formulita, la formulita para que lo vea cómo se calcula. Este valor de Z es lo que me está pidiendo acá. ¿Cuándo es este intervalo? Más o menos. Si yo le agrego a la media más o menos tanto, ¿cuánto sería, verdad? Entonces vamos a calcularlo eso, ¿verdad? Entonces, como el valor que siempre se maneja en Z, si ustedes lo tienen, bueno, si ustedes aquí tuviéramos el valor de Z, creo que aquí teníamos un valor de Z. Tenemos un valor de Z, ¿verdad? Le agregamos, perdón, lo multiplicamos por la división de ¿qué? De la desviación estándar entre la raíz de n. Y la raíz de n eran 500 datos.
Fueron 500 datos. Ok, entonces me dice que al valor medio que yo tengo, le puedo sumar, multiplicar 3,28 por la desviación estándar que yo tengo. ¿Cuál es el van menor? Entonces le doy cuál es el mínimo. Bueno, aquí lo tenemos. Acá. ¿Cuál es el? En vez del promedio le vamos a poner el mínimo. ¿Y cuál es el van mayor? Le ponemos máximo, ¿verdad? Veces negativo. Entonces, ¿cuántas veces el van es negativo? Entonces nos vamos a la fórmula contar, ¿verdad? A la forma contar. Y yo a la fórmula contar sí. Contar sí. ¿Qué rango? Pues ya lo teníamos acá. Vamos a marcarlo. Ya lo teníamos, ¿verdad? Si usted quiere, lo ponemos acá desde B hasta B512, ¿verdad? ¿Qué criterio? Que esto fuera menor que 0. ¿Qué rango teníamos? De B3, perdón. De B3 sea menor o igual que 0. ¿Okay? Me dice que hay 129 veces con van negativo. O sea, de 500 probabilidades que ustedes presentan en el proyecto, hay 129 veces ahí. ¿Y cuál sería la probabilidad de pérdida? ¿Sí? Tendríamos estos 129 entre 500. ¿Sí? Ponemos dentro del porcentaje. ¿Sí? Y esta le da mucha información a ustedes para tomar si el proyecto lo puede generar o no lo puede generar. Para ver que ahí va a ir cambiando. Cada vez que ustedes muevan, saquen algo, ella te va a ir cambiando. Cuéntenme, ¿cómo ven esto? Muy largo, profe. Pero sí se entiende. Sí, tienen que saber muchas cositas, principalmente de administración, de contaduría, de finanzas. Tienen que saber para poder manejarlo, ¿verdad? Sí. Que los veo muy callados. Ya les mando el Excel. Profe, Excel. y Gracias. como eso usa tantos datos aleatorios, ¿cómo usted se da cuenta cuando uno lo hace si está bueno o no? Como les dije, los rangos. Por ejemplo, vio el mío, que me dio todo negativo. No es Sí. lógico. Algo está mal. Que, por ejemplo, yo le diga que tiene que estar entre un 2 y un 6 y la tasa aleatoria está en 7. Pues está en 1.5. O que, por ejemplo, cuando tengan que sacar los flujos de efectivo, ustedes, en vez de restar la depreciación, la sumen. ¿Me comprenden? Cosas de esas. Cosas de esas. Ajá. ¿Qué más? ¿Tienen dudas? No, profe. Ok. Bueno, les voy a mandar la tarea que tienen que hacer ahorita hasta de las 9 de la noche y les mando este Excel. Bueno, la tarea no, les mando el archivo que está en la plataforma, pero no importa, te lo mando para que usted, ya con el ejercicio, para que ustedes lo utilicen. Y ese es el mismo archivo que me van a mandar. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Esto es simulación del examen, ¿verdad, profe? Esto para el examen. Para hoy no. Para hoy es los 3 ejercicios que vimos al principio de métodos de transporte, de transbordo. Ok. Que es nada más rellenarlo en Excel, pero calcularlo a través de Solver.
¿Está bien? Está bien, profe. Está bien, Bueno, profe. Gracias. Pasen buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.